aquellos me conocí, que hasta hoy me alcanza a compartir. Entonces empezamos nuestro episodio 16 de la iniciativa que tenemos con Ale, que hemos empezado el año pasado, que se llama Simbiontes, Voces para el Bienestar Integrativo, y que es una iniciativa que tiene la intención, el propósito de poder compartir con ustedes diferentes voces, miradas, experiencias, conocimientos en el marco de lo que es el bienestar integral. Y ahora, como les decía, estamos en el episodio 16 con un episodio sumamente interesante, importante, que Ale ya les va a comentar bien el por qué también definimos hablar de esta temática. El título que le hemos dado a este episodio es ¿El COVID-19 afecta igual a hombres y mujeres? Impacto ginecológico del COVID-19. Y para este episodio tenemos una gran invitada desde México en esta ocasión. Ella es Mariana Robles Mejía, es médica cirujana y homeópata por el Instituto Politécnico Nacional de México, es especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad de La Salle y tiene una alta especialidad en uroginecología, urología y urodinamia, ojalá lo haya dicho bien Mariana, por la UNAM. Actualmente tiene una práctica privada en la Ciudad de México y es médica fundadora de Colectiva Médicas Verde Violeta, es no objetora de conciencia y es feminista. Mariana, querida, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a este espacio. Muchas gracias a ti y a ustedes. Muy honrada de que me hayan convocado. Mariana, no se te escucha. Hay algo con tu audio. A ver ahí. Tampoco. Creo que el ratito que hiciste la llamada, alguito cambió del audio. Tranquis. Mientras tanto, yo les cuento un poco cómo ha sido la idea de este podcast. La verdad es que este es un tema que me toca a mí en lo personal, porque después de recibir la segunda dosis de la vacuna, empecé a sentir algunas sensaciones extrañas en mi cuerpo, ¿no? Algunos cambios que en mi caso se mezclan un poco con cambios que ya estaba experimentando, que ya estaban ocurriendo por yo estar en etapa de perimenopausia. Así que tampoco les presté tanta atención. Pero después de que mi periodo menstrual se cortara por 6 meses, de sentir mucha sensibilidad en los senos y otros síntomas, decidí acudir a mi ginecóloga para que evalúe si todo estaba bien. Y en la consulta le comenté esta inquietud, ¿no? Le dije de esta sensación que tenía, que tampoco sé explicar muy bien, ¿no? Y pregunté específicamente si podría estar relacionado con el tema de la vacuna. Y la respuesta literal fue, no, nada que ver, todo está en tu cabeza. Y la verdad es que salí de la consulta muy incómoda, sintiéndome loca, sintiéndome exagerada. Y un tiempo después vi unas publicaciones en el perfil de Instagram de Mariana. Hablaba sobre experiencias similares a las mías en sus pacientes. Y al investigar un poco más, vi también que hay reportes en todo el mundo de mujeres que están experimentando algún tipo de impacto en sus periodos menstruales tras la vacuna, ¿no? Después de vacunarse. Y es muy importante para nosotras ser muy claras que para nada es la intención de hablar mal de las vacunas o decir que son peligrosas, tampoco hablar mal de los médicos o las médicas que pueden no estar al tanto de esto, pero sí creemos que es momento de que estos temas se hablen de frente, ¿no? De que se deje de tratar a las mujeres y sus síntomas como exageraciones o como sensibilidades propias del género o como histeria, ¿no?
con tanto paternalismo. Es necesario que estos síntomas se tomen en serio y se pongan en la agenda de la ciencia. Entonces, ¿quién mejor para hablar de estos temas que una médica, ginecóloga y feminista? Así que, una vez más, Mariana, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y antes de empezar con el tema, como nos comentaste en la reunión previa que hemos tenido, tal vez sería interesante que nos des un poco del contexto de este sesgo de género que hay actualmente en la medicina y en los estudios médicos. Muchas gracias. Yo espero que ya no haya conflictos con mi audio. Creo que ya nos estamos escuchando bien. Primero, agradecer el espacio y el foro, porque además, si bien en algunos grupos, en algunos contextos, ya se empieza a hablar del tema, no es un tema que se esté difundiendo de forma general. Creo aquí que, como bien decías, no es hablar mal de la medicina. Afortunadamente, la ciencia y la vacuna nos ha dado una disminución sumamente importante. O sea, fue un parteaguas en la evolución de una pandemia. Tenemos la capacidad de generar mecanismos que nos defienden como especie humana ante catástrofes como estas. Pero creo que una de las palabras que repetimos mucho en muchos contextos es consentimiento informado. Y lo digo así porque no está mal que las vacunas tengan efectos secundarios, siempre y cuando nosotras seamos informadas, documentadas, que sepamos qué es lo que puede o no pasar con nuestro cuerpo, y entonces de forma informada tomo la decisión de obtener el beneficio de la vacuna en pos de la posibilidad de que haya efectos secundarios. Y creo que ese consentimiento informado es algo que las mujeres debimos haber tenido la oportunidad de hacer. Sin embargo, se nos aplicó una vacuna de forma masiva, porque además es la primera vez en la historia de la humanidad que en tan corto periodo de tiempo se aplica una vacuna de reciente creación de forma multitudinaria, cuando había poco o nada de información con respecto a los cambios en los cuerpos femeninos. Y como tú bien lo decías, está documentado, no es idea mía, no crean que esto sale de mi pluma, el hecho de que hay un sesgo médico con respecto a la investigación en diferentes aspectos, con respecto a los efectos que se crean en las mujeres. El hecho de que nosotras tengamos una ciclicidad y que tengamos cambios de día a día o de semana a semana durante un mes, nos hace, entre comillas, complejas de estudiar, y muchas veces se nos ha relegado de los estudios de investigación para utilizar a hombres que son más, entre comillas, estables en cuestión hormonal, que pueden tener menos variables que investigar y que discriminar, o algunas mujeres que solo se les estudia en la primera fase del ciclo, en los primeros 3 a 10 días del ciclo, donde nuestras hormonas tienen unos niveles que nosotros le llamamos basales, en las que, otra vez, entre comillas, nos podemos parecer un poco más a los hombres. En medicina es común que nosotros hablemos de patologías y de tratamientos dando un estándar de paciente, y este paciente estándar siempre es un hombre, así tal cual se nos dice, en un paciente estándar, un hombre de 1,70 con 70 kilogramos. Eso hace que toda la variación y toda la diversidad corporal, sexual, de género, de sexo, de estatura, etcétera, salga de la norma, y entonces no todo los hallazgos de la medicina puedan trasladarse a la población en general, ¿no? No es fácil trasladar esta información. Lo curioso es que nosotras formamos parte del 51% de la población mundial, y esa proporción tendría que darnos un lugar en las investigaciones y tendría que darnos un espacio donde haya cabida a la investigación directa de trastornos sobre los órganos que tenemos de diferente las mujeres de los hombres, ¿no? El útero, los ovarios, las mamas, que ahora sabemos, y no lo sabemos por la ciencia, lo sabemos porque las mujeres estuvieron levantando la voz, y ahora, afortunadamente, con redes sociales, pues ya no fue una experiencia aislada, ¿no? En la que te quedaras con esta explicación que te dio tu ginecóloga, y que han dado epidemiólogos, y que han dado internistas, y que han dado expertos en COVID, diciendo, no, es idea de tu cabeza, no hay nada de evidencia de que eso esté ocurriendo,
y se han creado estos grupos donde intercambiamos información, haciendo realidad lo que las mujeres están sintiendo en sus cuerpos. Una gran tristeza hay en esta respuesta de no, estás loca y está en tu cabeza. Creo que el hecho de que se nos tilde con frecuencia de exageradas o de histéricas o de, pues sí, de hacer un drama de cosas pequeñas, minimiza lo que las mujeres podemos expresar con respecto a los efectos de la vacuna y de la enfermedad sobre nuestros cuerpos. Querida Mariana, y precisamente ahora que ya se entra en la propia temática del COVID como tal, ¿nos puedes comentar cuáles son algunos posibles impactos o cuáles son los que tú has escuchado en la clínica o has leído sobre estos impactos ginecológicos del propio COVID, ¿no? Cuando una mujer contrae el COVID, ¿cuáles podrían ser para que las mujeres estén como atentas, decir, bueno, quizá esto puede ser un efecto secundario de la vacuna, cuánto duran? Coméntanos un poco qué es lo que sabes antes de la vacuna, primero el tema del propio COVID. En cuestión de la enfermedad de COVID, tenemos múltiple sintomatología, principalmente con respecto al periodo menstrual. Hay ausencias menstruales por periodos prolongados, hay mujeres que ya esperaban incluso su regla en los siguientes 2-3 días y se ausentó. Y por otro lado, tengo pacientes que han reportado un incremento del sangrado en la duración o en la cantidad. En el ciclo, cuando estaban enfermas, y algunas otras, incluso en los ciclos posteriores. La presencia de coágulos llega a ser importante, un sangrado mucho mayor al que acostumbran, o la concomitancia con otros síntomas como es la fatiga, que es algo muy común, y que además está estudiado que la fatiga se presenta mucho más en mujeres que en hombres. Alteraciones de la memoria, alteraciones del gusto y del olfato. Y bueno, en algunas de ellas ha habido un incremento de la presencia de tromboembolia, es decir, la formación de coágulos a nivel de algunos vasos sanguíneos, con lo peligroso que es que se obstruyan algunas de las vías por donde corre nuestra sangre. Es importante decir que en algunas mujeres con algunas predisposiciones, como son alteraciones de la coagulación, alguna enfermedad o algún tratamiento que estén llevando, como una quimioterapia, problemas de tiroides, síndrome de resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico, la sintomatología puede ser un poco más intensa. He tenido algunas otras pacientes que mencionan, incluso siendo muy jóvenes, no solo la ausencia menstrual, sino la presencia de bochornos, alteraciones del sueño, resequedad de la piel, que esos son síntomas que solemos ver en una paciente en transición a la menopausia con síndrome climatérico. La variabilidad de presentación, porque habrá muchas mujeres que puedan argumentar que a ellas no les pasó nada, y sí, es posible que tú hayas sido una de esas afortunadas que no tuvo mayor sintomatología, pero sí se volvió un común en la consulta. No estoy diciendo que le ocurra a todas, pero con mucha frecuencia estamos viendo mujeres que se quejan de síntomas ginecológicos posterior a la enfermedad y la vacuna. Y Mariana, ¿has visto, hay estudios, ya hay algunos estudios más allá de la clínica que hayan mostrado esto? Sí, los estudios están empezando a salir. Inicialmente no se hicieron estudios dirigidos a esta diferencia entre sexo femenino y masculino. Poco a poco se han ido generando. Hay algunos que, con honestidad, te puedo decir que me parece que la metodología todavía está deficiente. Por ejemplo, alguno que vi que se está apoyando de la gráfica o del registro que hacen las mujeres en aplicaciones de menstruación. Y entonces están checando cuándo les dio COVID y qué estuvieron ellas registrando en sus aplicaciones. Sin embargo, bueno, pues esto es un método científico que pueda estar siendo replicado. No es pues una fuente de información tan confiable, ¿no? Los primeros estudios empezaron a decir que las alteraciones podrían durar alrededor de 3 meses. Tenemos algunas pacientes que les puede durar 5 o 6 meses, es lo más largo que yo he escuchado.
Y bueno, tenemos también esta enfermedad que le llaman long COVID, ¿no? Estos síntomas prolongados, que hacen que las mujeres y las personas en general puedan sentir síntomas secundarios a la enfermedad por meses incluso. Ujú. Ujú. O sea que ahorita no sabemos la causalidad, o sea, no sabemos cómo se provoca o por qué el COVID hace que se generen estos síntomas, digamos. Ahorita nos falta seguir avanzando en eso para poder saber. Sí, la enfermedad es una enfermedad nueva. Tenemos literalmente un par de años conociéndola y aunque cada vez tenemos más información, ¿no? Yo creo que a todas nos tocó estar esterilizando la despensa cuando llegábamos del supermercado, limpiándonos las suelas de los zapatos, que en México se hizo muy común, Aquí igual. tomando algunas medidas que sabemos ahora que no sirven para la prevención de la transmisión y cómo de forma inicial, bueno, pues había que exagerar algunas medidas porque no sabíamos bien qué ocurría y poco a poco estamos conociendo al virus. El conocer al virus también ha sido un reto por la capacidad de mutación que tienen los virus, las variedades que estamos viendo. Creo que ahora más que nunca en la vida, cada vez mayor cantidad de población estamos más familiarizadas con que los virus mutan, que puede haber una variante en una región del mundo que no es la misma variante en otra región, que esa mutación puede ser benéfica como ahora las últimas variantes de COVID que han sido mucho más benevolentes con el cuerpo, que han dejado menos muertes, pero que también existe la posibilidad de que un día una mutación haga a este virus más virulento, más potente y con ello más peligroso para la población humana. El COVID ha tenido la capacidad de tener una actividad o una afección en diferentes órganos del cuerpo. Hemos visto enfermedades reumatológicas presentarse o detonarse secundarios a la enfermedad. Hemos visto alteraciones neurológicas. Yo he llegado a saber de casos de pacientes con brotes psicóticos que han tenido que ser hospitalizadas en hospitales psiquiátricos. Hemos visto alteraciones en las mamas, alteraciones en los ovarios, alteraciones en los pulmones, obviamente, que es donde más pega la enfermedad. Pero no ha sido, si bien tiene una preferencia obviamente por el aparato respiratorio, no ha sido exclusivo de esos tejidos y apenas estamos dilucidando los mecanismos por los cuales el virus se cuela en diferentes factores. Y también qué tremendo cómo poder separar el estrés que nos genera la situación de por sí, digamos, con la sintomatología que presenta la enfermedad de por sí, ¿no? O sea, cómo saber si es el estrés o es la enfermedad o cómo está impactando, digamos, ¿no? En esto el estrés, en la gravedad de estos síntomas del estrés. ¿Hay algo de...? Sí, mira, más que algo escrito como tal, yo he visto a muchas pacientes que ya tenían alguna enfermedad de base, como lo decía, incrementar los síntomas. Este estrés colectivo que se estuvo manejando, porque creo que las mascarillas, los cubrebocas han sido un recordatorio constante de que la vida no ha sido normal durante 2 años. Si bien ha menguado, hemos visto como picos de crisis emocional. Hemos visto personas, tanto enfermas como no enfermas, tener estos recursos que yo siento que al inicio de la pandemia, si bien había mucha histeria, mucha preocupación, porque no sabíamos cuál iba a ser el comportamiento de este virus, también como al año y pico, empezamos a ver más crisis emocionales, porque creo que los recursos de manejo de las emociones se estuvieron acabando, nos agotamos los recursos y empezamos a ver cada vez más personas que pasaron por la enfermedad o que no pasaron por la enfermedad, con más crisis de ansiedad, más depresión. El estilo de vida cambió mucho, hubo mucho más sedentarismo en la población, hubo un cambio en las dinámicas laborales, escolares, y hay un agotamiento en general y en especial en las mujeres. Estas mujeres trabajadoras que ya tenían una doble jornada, que trabajaban afuera de casa y trabajaban dentro de casa, ahora no había un espacio físico que limitara su función de mamá, su función de cuidadora, su función de asesora o tutora escolar y su función de empleada. También se empezaron a romper horarios establecidos de labores remuneradas
Antes tenías un horario, por ejemplo, de entrada a las 10 de la mañana y salir a las 6 de la tarde, y ahora a cualquier hora te llegaba un correo y hay que contestarlo. Empezaron a haber juntas a cualquier hora del día, teniendo como este argumento de que, bueno, pues estabas en casa y entonces tenías mayor capacidad de contestar en cualquier momento. Creo que hay un montón de factores que tenemos que analizar, incluyendo el de las personas que perdieron a familiares, que perdieron amistades durante esta pandemia. No creo que haya sido algo fácil, porque además hubo una incapacidad de ser acompañada por tu círculo o tu red de apoyo con esta idea de aislarnos. No hubo funerales en muchos lugares, no hubo todos estos rituales que hacemos para despedirnos y para poder ir armando un duelo. No hubo muchas veces, o incluso con entierros multitudinarios, no había un duelo normal, ¿no? Lo que nosotros acostumbramos ver. Aparte de lo abrupto, y hay personas que perdieron a más de una persona, ¿no? Incluso en la misma familia. Entonces, creo que todas estas situaciones han sido un factor para que no podamos dilucidar con claridad qué cosas son secundarias al virus, qué cosas tienen un impacto social o incluso metabólico solamente por el cambio de actividad física y alimentación. Claro. Nada más que hemos perdido el principal recurso, que es el contacto humano, ¿no? O sea, que es un recurso tan importante para nuestro bienestar. Y Mariana, una consulta. ¿Hay alguna diferenciación entre la sintomatología o los posibles efectos de la enfermedad y los posibles efectos de la vacuna? O sea, ¿se diferencia o no se sabe? Sí hay algunas diferencias. Por ejemplo, con vacunas suelen restablecerse los efectos de una forma más rápida que con COVID. Con vacuna, por ejemplo, yo no he visto efluvio telógeno, que es esta caída masiva de cabello que suele presentarse cuando hay enfermedad por COVID. Alrededor de las 6 a 12 semanas empieza alguna caída que se da hasta del 25% de las pacientes. Lo quise mencionar como impacto en la población general, pero sabemos que a las mujeres casi no significa más nuestro cabello, porque en los hombres la pérdida de cabello no les resta sex appeal, y a nosotras sí nos preocupa en demasía, ¿no? En la vacuna no lo veo, en el COVID sí se encuentra. Con la vacuna se menciona con más frecuencia un incremento incluso de talla de las mamas y cambios radiológicos en las mastografías. Con la enfermedad no lo veo tan seguido. La fatiga se da más post-enfermedad, pero también puede estar presente en la vacuna. Y con la vacuna llego a ver con más frecuencia alteraciones a nivel medular. Por ejemplo, yo he sido interconsultada para ver a pacientes que empezaron con alteraciones de la micción y lo que había era una mielitis transversa, o sea, una inflamación de la médula espinal que estaba generando síntomas neurológicos. Sí hay una variedad. La vacuna es más benevolente que la enfermedad. Yo creo que en ningún momento, y como bien lo aclarabas al principio, somos un grupo antivacunas que estemos favoreciendo el no vacunarte para eximirte de los riesgos. Porque con todo y los efectos secundarios de la vacuna, me quedo con los efectos de la vacuna en lugar de pensar en pasar por la enfermedad. Porque las posibilidades de terminar en terapia intensiva, en especial al principio de la pandemia con las primeras variantes del virus, era mucho más alto. Sí hay algunas diferencias y creo que además, pues cada experiencia individual es importante, ¿no? No creo que no alcanzaría yo a abarcar aquí la diversidad de síntomas que generan tanto la enfermedad como la vacuna. Pero este tema que mencionas, Mariana, o sea, es bien importante porque cuando uno tiene COVID, hay, como dices, tantos síntomas que mal uno espera que pueda haber algún síntoma ginecológico, ¿no? Pero en la vacuna es como que no se ha mencionado, por lo menos de manera general, ¿no? Como que los síntomas son más, puedes tener dolor de cabeza, un poco de fiebre, ¿no? Estas como las cosas más generales, pero como nos contaba Ale, no es muy común el tema ginecológico y lamentablemente al parecer no es de conocimiento de los médicos, entonces es como que súper importante mencionarlos, ¿no? O sea, hay la posibilidad de que haya síntomas ginecológicos después de la vacuna. Y aquí igual hay más o menos un tiempo que hayas visto hasta que se pase, es un poco más corto que en el caso En del COVID promedio, también.
En promedio, los síntomas post vacunas suelen durar 3 meses aproximadamente. Siempre hablamos de promedios, puede ser poco más, poco menos. Casi siempre el ciclo menstrual más perjudicado suele ser el ciclo en el que te encontrabas, esa primer menstruación, que se puede adelantar, se puede retrasar, se puede ausentar, puede ser de mayor cantidad. Y las molestias en las mamas, que son muy frecuentemente mencionadas por las pacientes. Y como les decía, está reportado el incremento de talla de la mama, están reportados cambios mastográficos, y eso también me parece muy importante, porque las radiólogas que interpretan mastografías, que dicho sea de paso, estamos teniendo una crisis mundial por la dificultad que hubo durante estos 2 años para la realización de estudios de detección oportuna en mujeres. Es decir, las mujeres que ya de por sí nos cuesta un poco convencer a la población de acudir a mastografía y acudir a su citología cervical, que acá en México le nombramos como Papá Nicolau con mucha frecuencia. Por ahí decían que cuando la pandemia terminaba, nosotros nos íbamos a dar cuenta que seguíamos con una crisis de salud importante, porque todas esas pacientes que se pudieron haber tenido un diagnóstico oportuno, las dejamos pasar. Y entonces ahora se está diagnosticando con más frecuencia, de forma más importante, cánceres avanzados, tanto de mama como de cervix, y eso tiene un impacto a la salud de las mujeres. O sea, el impacto a la salud de la población no solo la vamos a ver con vacuna y enfermedad, hay un montón de afecciones paralelas, ¿no? de daños colaterales que está dejando la pandemia, porque las mujeres también dejaron de hacerse procedimientos de medicina preventiva o de diagnóstico oportuno. Y hablando específicamente de las mastografías, el que nuestras radiólogas estén bien adiestradas en la lectura de una mastografía post-vacunación para evitar alarmar a una paciente que no lo amerita, o dar el seguimiento adecuado a una imagen que nos parezca sospechosa en la radiografía, pero dándole el peso que debe tener si esta mastografía fue secundaria a enfermedad o a vacunación. O sea, perdón, se Mariana, ve... eso, Perdón. ajá, eso, Amy, para aclarar. Dale. No, era solamente eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nosotras, digamos, como usuarias, por decirte, ¿no? Como pacientes, ¿qué es lo que tenemos medio que saber? Porque quizá no van a conocer eso las personas que hagan la mamografía, que aquí se le dice mamografía, supongo que es lo mismo, querida Mariana. Mastografía, sí. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? O sea, en la mamografía se ve que podría haber, no sé, ganglios inflamados, o sea, ¿qué es lo que se puede ver ahí que pueda confundir, digamos, en la interpretación? Sí, algunos ganglios inflamados, que la verdad es que las radiólogas son expertas en saber si ese ganglio es sospechoso de malignidad o no, porque un ganglio tomado por un proceso oncológico se ve diferente que un ganglio tomado por un proceso infeccioso que simplemente está inflamado. Se ven cambios en la densidad de la mama. La mujer lo puede reportar como una mayor sensibilidad, como una mayor turgencia, como estas mamas que están premenstruales, pero de forma constante durante todo el mes. Y algunas veces con molestia hacia el hueco de la axila, también por la misma inflamación. Y estoy viendo acá que justo una colega muy querida mía, Irma Juárez, sabía yo que iba a estar por aquí porque la vi inscrita. Ella es radióloga y nos menciona que trabaja en un hospital público de ginecobstetricia de San Luis Potosí, y les ha tocado ver mastitis como síntoma inicial de COVID. O sea, si se dan cuenta, este COVID lo que tiene es que nos juega trastadas por cualquier lado, ¿no? Casi cualquier cosa, casi cualquier síntoma podría ser sospechoso de COVID, tanto la pérdida del olfato, de gusto, dolor de cabeza, diarreas, y ahora, bueno, hemos visto hasta mastitis como síntoma de aparición de COVID. Wow. Y la vacuna también, o sea, la vacuna también está presentando estos síntomas diferenciales en tamaño, sensibilidades y todos los senos. Sí, sí está reportado. La mayoría de ellas lo menciona por 2 a 3 meses, aunque hay casos hasta de 6 meses con síntomas en las mamas. Por ahí ha habido algunas publicaciones que incluso juguetean un poco con el concepto del incremento de la talla, y se llegan a hacer pues broma, ¿no? Con respecto a lo conveniente que pudiera llegar a ser la inflamación de la mama.
porque hasta donde tenemos conocimiento es una inflamación benigna, autolimitada, que revierte por sí sola y que no tiene un impacto sobre la salud de la mujer. Súper. Querida Mariana, entonces, teniendo esta información y este conocimiento de los potenciales efectos secundarios o impactos ginecológicos de lo que nos contabas, ¿hay algo que las mujeres que están atravesando estos impactos, estos síntomas, podrían hacer como para ayudar a que su cuerpo vuelva al balance más rápidamente? O quizá dejar de hacer algunas otras cosas también. Desde tu experiencia, si nos puedes comentar, por favor. Sí, primero creo que vacúnense, por favor. Y vacúnense para la paciente en un estado promedio, y para la paciente embarazada también es muy importante. He visto casos de muerte fetal intrauterina en pacientes embarazadas con enfermedad de COVID. La enfermedad de COVID se volvió la causa número 1 de muerte materna en nuestro país, en México, ganándole a las hemorragias obstétricas, a la enfermedad hipertensiva, preeclampsia, eclampsia, a la sepsis. O sea, se convirtió los últimos 2 años en la causa número 1 de muertes de mujeres embarazadas y de posparto. Entonces, primero vacúnense. Después, creo que estar conectadas y saber leer nuestro cuerpo nos hace tener menos incertidumbre. El hecho de entender lo que está pasando con nosotras o lo que puede pasar con nosotras, y eso mucha de la responsabilidad le toca a la comunidad científica, ¿no? La difusión de los síntomas que puedes presentar, que es parte de la normalidad. Y el segundo punto es paciencia. En el entendido de que estos síntomas son autolimitados, reversibles y no tienen un impacto a largo plazo, entender que tu cuerpo puede llegar a la normalidad si tenemos un poquito de paciencia, y que si estos síntomas están yéndose más allá de 3 a 6 meses, sería bueno tener una charla con tu ginecóloga para evaluar si en realidad solo fue la causa de la vacuna, o tal vez estamos dejando pasar un problema como hipotiroidismo, una mastitis por otra causa, un síndrome de ovario poliquístico, en fin, alguna otra alteración que pueda llegar a camuflajearse o parecerse a los síntomas post-vacunación o post-enfermedad. Tercero, si eres una mujer que tiene un padecimiento de base, si eres diabética, si eres hipertensa, si tienes resistencia a la insulina, ovario poliquístico, si te sabes predispuesta a tener este tipo de alteraciones, pues apegarte un poco más a los tratamientos. La mayoría de las pacientes a las que tengo bajo régimen de tratamiento por ovario poliquístico o por resistencia a la insulina, dejaron de tomar sus tratamientos cuando estaban padeciendo COVID, pensando en que era demasiado medicamento para su cuerpo. Y créanme que entiendo esa lógica de razonamiento de no querer recargar a tu cuerpo con medicamentos, pero también creo que justo en los momentos de crisis, justo en los picos de ansiedad, de crisis económica, social, de salud, etcétera, justo ahí es donde tu cuerpo necesita más apoyo, justo ahí es donde la actividad física, movimiento corporal, un buen descanso, alimentación balanceada, un montón de verduras, buena hidratación, podrían ayudar a que tu cuerpo recupere el balance de forma más efectiva y más rápida. Y bueno, el hecho de que tengas registrados los cambios también es importante, porque a veces llegan a la consulta con dudas muy inespecíficas, sin saber dar datos. Ojalá las mujeres llevaran un registro de su menstruación. El día de ayer una paciente me decía, no, es que yo soy muy irregular, a mí no me sirven las aplicaciones de registro. Híjole, justo porque eres irregular, no sirve que las tengas registradas. Me gustaría, porque una forma de saber que mi tratamiento está funcionando o que tu recuperación post-COVID o post-vacuna está ya encaminándose al equilibrio, es que tus menstruaciones regresen a la normalidad, por ejemplo. Es que tus síntomas en las mamas estén regresando a la normalidad. Entonces sí me parece muy importante que tengamos conciencia y estemos conectadas. Eso me parece de lo más importante. En general, creo que las medidas que aconsejamos actualmente es no tener una sobremedicación, porque al principio estábamos indicando desde medicamentos que se utilizan para los piojos, un chorro de esteroides, una cantidad de antibióticos que no tiene un impacto directo sobre la evolución de la enfermedad y de los síntomas post-vacunación. Ahora sabemos que entre menos hagamos, mejor.
y muy probablemente COVID se quede como se quedó influenza con nosotros, como una enfermedad endémica que se va a estar presentando durante cierto periodo del año. Va a seguir habiendo muertes por COVID, eso es una realidad, porque tenemos muertes por diarreas, tenemos muertes por neumonías de otras causas, tenemos muertes por VIH, tenemos, o sea, la vida y la muerte es un constante en nuestra naturaleza, ¿no? Somos parte de la ciclicidad, pero obviamente las muertes que se van a seguir presentando no van a ser de la forma en la que inicialmente fueron, ¿no? Esta forma masiva y esta contagiosidad elevada, y tenemos que empezar a acostumbrarnos a lidiar con el virus. Ya hay algunos países de Europa que están quitando los cubrebocas, las mascarillas como parte de una rutina obligada. Ya escuchaba yo en la mañana que en algunos vuelos ya va a ser opcional utilizar la mascarilla o no. Parece que todo tiende al retorno a la normalidad que acostumbrábamos ver, y poco a poco hay que irnos acostumbrando también a lidiar con esto. Estamos en las rondas, al menos acá en México, ya de 4ª dosis de vacuna. Parece que esto se va a quedar un rato como parte también de los protocolos de salud de rutina. Solo estar atentas, ¿no? Solo estar atentas y reportar a tu médica de confianza los síntomas que estés presentando en el cuerpo. Sí, y precisamente, o sea, la petición, ojalá también que las médicas y los médicos se abran un poco a escuchar, ¿no? A escuchar estos síntomas, que por supuesto que una no los puede transmitir tan a cabalidad porque no conoce tampoco tanto de su anatomía, perdón. Y eso, ¿no? O sea, que tengan esa predisposición para no hacer que la persona se vaya sintiéndose una loca. O sea, si lo están reportando, por lo menos veré, ¿no? No solamente de primeras tacharte de exagerada. Oye, Ale, otra duda que con mucha frecuencia se acercan a preguntarme las pacientes es la anticoncepción, porque sabemos todas que los anticonceptivos orales suelen incrementar el riesgo de trombosis, y se estuvieron presentando casos de trombosis con las vacunas, especialmente con algunas marcas. Y una duda frecuente era: ¿suspendo mi anticonceptivo para poderme vacunar? No suspendo mi anticonceptivo. Y es muy importante que sepamos que hasta ahorita los estudios dicen que no necesitas suspender tus tratamientos hormonales para poderte vacunar, y que no incrementan, o sea, no se empalman los riesgos de trombosis haciendo una sentencia de que te vayas a trombosar. Se puede seguir con anticoncepción de forma regular. Y otra cosa importante de saber con anticoncepción es que los cambios que llega a provocar la vacuna pueden presentarse incluso en usuarios de anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales son famosos por hacerte reglar como relojito, ¿no? Cada 28 días baja tu regla sin falta. Sin embargo, aún pese a la píldora, hay síntomas post-COVID que mueven la ciclicidad pese a que estés tomando anticonceptivos. Wow. Algo que quiero rescatar, querida Mariana, de lo que comentabas, hasta ahora a mí me causa un poco de, no de gracia, digamos, pero de sorpresa, ¿no? Así cuando hablamos decimos, claro, para poder ayudarte a que estás bien, tienes que comer bien, tienes que descansar bien, tienes que tratar de gestionar el estrés, ¿no? Y resulta que dices, pucha, es algo que debería ser en el marco del autocuidado de todos nosotros con o sin COVID, ¿no? Pero es como otro recordatorio a nosotros, digamos, de que tenemos que empezar este proceso de, primero, de conectarnos más con el cuerpo, ¿no? O sea, y realmente decir, mi cuerpo me está diciendo algo, si estoy sintiendo estos síntomas, tengo que oírlo, ¿no ven? Otra vez, no estoy loca, nada, tengo que oírlo y tengo que escucharlo y tengo que ver cómo puedo ayudarlo, ¿no? Y segundo, creo que es una oportunidad también para empujarnos un poquitito en este proceso también de mejorar nuestro cuidado en distintas áreas de nuestra vida, ¿no? Que nos va a ayudar desde ya a tal vez minimizar, quién sabe, estos síntomas. Y como dices, si ya los tengo, tratar de retornar antes, ¿no? Entonces también como una invitación a que todas las personas y las mujeres de manera específica en este caso, empiecen ya este proceso importante que nos ayuda no solo con el COVID, ¿no? Entonces me parecía como importante también remarcar. Es importante también decir, Rocío, que creo que a veces hablar de autocuidado
responsabiliza a las personas, a las mujeres, como de forma individual sobre su salud, cuando la salud va más allá de solo lo que yo decido sobre mi cuerpo. Depende mucho también de en qué medio vivo, ¿no? Yo vivo aquí en mi contaminadísima Ciudad de México, respirando como si fuera fumadora, sin fumar. Estamos expuestas a la calidad del agua que bebes, a la calidad del agua con la que te bañas, al ritmo de consumo y de vida que te pide el sistema en el que estás inmersa, a las responsabilidades. Yo hablaba hace rato de una doble jornada laboral para las mujeres, hablo de un montón de estrés, hablo de salarios no dignos, hablo de no tener el mismo acceso a la salud en todas las regiones del país, al mismo acceso a los alimentos y a la calidad de los alimentos, el mismo acceso a métodos de prevención y de detección oportuna. Entiendo que debamos hacer nuestra parte y creo que también invito a ser un poco benevolentes o más bien a favor de las personas que no tienen todo bajo su control. Habremos mujeres privilegiadas que podemos decidir qué comer hoy, decidir comer orgánico, gluten free o sugar free, pero hay población que come lo que puede y lo que tiene al alcance y lleva su jornada con lo que puede y con lo que tiene. Entonces, entender también y dejar de responsabilizar de la salud de forma individual, porque eso hace que no tengamos una conciencia de comunidad del ambiente favorecedor de enfermedad en el que estamos viviendo. Coincido un poco, perdona, Ley, coincido un poco en que la estructura puede determinar ciertas cosas, ¿no? Y no le quita una cosa a la otra, creo, ¿no? O sea, no le quita el decir lo que yo puedo y lo que esté en mis manos en el marco de mis posibilidades y circunstancias, y en eso comparto, no, lamentablemente no todas tenemos la suerte de tener ciertas condiciones, pero no le quita lo otro, ¿no? Lo que dices, las estructuras están ahí y lamentablemente donde nos toca a las que podamos estar desde estar en movimientos sociales, civiles, demandando, o sea, hay tantas formas de hacerlo, ¿no? Entonces, me parece bien como que no quitamos esta parte del entendimiento de toda una estructura que es súper compleja, pero creo que no están peleadas, ¿no? Esta invitación a ambos lados, digamos, sin romper el entendimiento. Que bueno, otro rato tendremos otra charla también que hemos tenido con Ale algún otro momento sobre este tema que es más central, pero muchas gracias, Mariana, por el comentario importante. Y para nada es eso, ¿no? O sea, es seguir en el autocuidado sin perder de vista que el autocuidado también es colectivo. O sea, no podemos quedar calladas ante las cosas que están pasando y entender que no todos estamos en las mismas circunstancias y levantar la voz desde donde estemos para hablar de estos temas y comentarlos sin dejar de lado al otro, ¿no? Por supuesto, estoy de acuerdo contigo, Rosy, no están peleados. Hay un comentario de Irma que tal vez puedo leer, si les parece. En cambios radiológicos postvacuna, lo que más vimos fueron ganglios axilares y del cuello con características radiológicas en mamografía y ultrasonido de sospecha. Afortunadamente, los radiólogos europeos y estadounidenses lo reportan como efecto por vacuna. Cuando llegamos a verlos en el hospital fue preguntar el antecedente de vacuna y no diagnosticarlos como de sospecha. Indicábamos un control de 8 semanas postvacuna y las que llegamos a ver en control, los ganglios regresaban a su aspecto normal. Qué bueno, muchísimas gracias, Irma. Qué bueno que haya otra médica más aquí presente. Y sí, hay una radióloga maravillosa, muy preocupada por la salud de las mamas, por la salud de la mujer en general. Tengo un live con ella en mis redes sociales también, justamente hablando de mastografía. Es una médica empática que habla de salud en todas las tallas, que ha ido evolucionando y que es mi amiga y hemos tenido la oportunidad de irnos deconstruyendo juntas en diferentes temas. Perfecto, qué privilegio. Hay una pregunta que dice aquí, ¿qué efecto tiene la tercera o cuarta dosis? ¿Tiene sentido ponerse más dosis? Bueno, sale un poquito del tema, las recomendaciones de los expertos están siendo repetición de dosis para favorecer
un incremento en los niveles de anticuerpos que tenemos contra la enfermedad. En función de la vulnerabilidad de las personas, de las mujeres, también creo que se debe individualizar el riesgo. Es decir, por ejemplo, en mi país se está favoreciendo la cuarta vacunación principalmente a personal de salud que estamos más expuestas, a personas que tienen condiciones crónicas como algún tipo de cáncer, inmunodeficiencias, personas postradas, es decir, personas vulnerables. Creo, en general, al menos la experiencia que he tenido y los reportes que he revisado, en la repetición de las vacunas podemos ver una disminución de los síntomas, pero no está exento de que se presenten. Eso también dependerá del tipo de vacuna que te estén aplicando, porque ya ven que tenemos algunas vacunas con base en RNA, algunas de virus atenuados, y dependerá del tipo de vacuna, la que te hayan aplicado, serán los efectos que tengan. Parece que hay una buena efectividad con la mezcla de tipos de vacuna. Hemos estado teniendo esquemas de vacunación que están mezclando AstraZeneca con Moderna, con la vacuna china, etcétera, y con muy buenos resultados. En Canadá, por ejemplo, casi nadie ha tenido la misma marca al vacunarse. Se están poniendo la vacuna que hay, literalmente, y están haciendo aplicaciones. Entonces, creo que lo que hay que seguir son las pautas de los expertos, no bajar la guardia en cuanto a cuidados. Hay un efecto curioso. Estamos teniendo menos cuadros alérgicos y menos infecciones por parte de otros virus solo por el lavado de manos y el uso de cubrebocas. Entonces, parece que hay algo positivo en el cuidar un poco qué nos llevamos a la cara, con qué estamos en contacto. Hay también un efecto negativo de estar sobreutilizando desinfectantes, sobreutilizando gel alcoholado en tanto las superficies como en nuestras manos. La convivencia continua con microorganismos que son positivos para nuestro entorno y para nuestra salud también es sumamente importante, y estos antisépticos y estos productos alcoholados están teniendo un impacto también sobre nuestro microbioma, que es este componente de bichos que son buenos para nosotros. Entonces, como creo que lo que hemos estado repitiendo aquí es equilibrio, ¿no? Tratar de cuidarnos lo suficiente sin exagerar, sin caer en pánico, sin caer en ansiedad, cuidando salud mental, que también es muy importante, y siguiendo los consejos de expertos. Hay gente que se dedica específicamente a investigar los virus, a investigar las vacunas, y con eso se hacen consensos para la aplicación de medidas de salud pública. Y a nosotros como comunidad nos toca seguir esos consejos para cuidado personal y para cuidado comunitario. Querida Mariana, una última consulta en relación a esta que decían de la tercera y cuarta dosis. ¿Tú has visto diferencia de los síntomas de las mujeres entre, no sé, la primera dosis de la vacuna y la tercera o la cuarta, o más o menos ha sido similar? Veo menos efectos con las aplicaciones posteriores, o sea, menos efectos de la tercera o cuarta vacuna, pero tengo por ahí un par de casos que pues justo llevamos todo el año vigilando trastornos postvacuna, porque cuando ya pasaron los 3 meses de la primera dosis ya te toca la segunda dosis, y cuando les pido paciencia otros 3 meses ya te toca la tercera dosis, y bueno, así nos lo hemos estado llevando, ¿no? Sí he visto menos efectos con las vacunas posteriores, pero no están exentos de que ocurran. ¿Y has visto, eso creo que nos comentabas en la charla anterior, más síntomas con algún tipo de vacuna que con otra? Nos decías algo de la del RNA, no me acuerdo bien. Sí, la vacuna, por ejemplo, AstraZeneca fue muy famosa por generar efectos muy rudos. Otra cosa curiosa que pasó fue que pareciera que las generaciones más grandes, o sea, la población de 60, 70, 80 años, reportaban menos efectos post-vacuna, y la población de 30, 40, 20, bueno, pasamos 2 días en cama y estuvimos ahí posteando en redes sociales lo mal que nos había ido con la vacuna, al menos acá en México, que se aplicó mucho a AstraZeneca. Y esto no es que seamos generaciones de cristal, o sea, hay una diferencia de la respuesta inmunológica ante la vacuna en función de la edad. Entonces, claro que hubo una diferencia de reporte de la sintomatología, y en poblaciones un poco más jóvenes la respuesta es un poco más fuerte. Por eso es que nosotros nos quejábamos más de los efectos. Súper. Buenísimo. Ya no hay más preguntas, Ale. Sí, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Irma,
también la próxima, ojalá tú también nos acompañes ya para un episodio especial. Y eso, no sé, Mariana, si quieres decirnos algo para despedirte, para cerrar el episodio. Sí, yo voy a dar algunos consejos. Entender que las mujeres no estamos dramatizando cuando reportamos efectos secundarios. Si tu médica no te está dando la consejería o el acompañamiento que estás necesitando, afortunadamente hay un poco más de acceso a la información, pedir una segunda opinión si es viable para ti, checar en internet si hay reporte en algunos otros lugares de los síntomas que estás presentando. Y les dejo por ahí una recomendación de un libro que ya he recomendado en otros foros, que se los recomendaba yo a ustedes cuando nos contactamos en una reunión previa, que es La mujer invisible o Invisible Woman. Ahí se habla de diferentes aspectos de la vida, incluyendo un capítulo que le dedican a hablar de la mujer en medicina, para que veamos cómo sí hay un sesgo sistemático que nos pone en desventaja. Sí hay un sesgo en cuestión de investigación, sí hay un sesgo social en el que la mujer de forma sistemática, normalizada y violenta se encuentra en desventaja. No estamos exagerando, sí hay un montón de síntomas frecuentes y este mismo argumento que te dieron a ti, Alejandra, es el argumento que le dan a mujeres de forma constante por un montón de síntomas y no solo por síntomas post-vacuna. Sí, totalmente. Bueno, pues entonces aquí terminamos. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Rocío. El episodio va a quedar grabado, lo vamos a subir tanto a YouTube como al podcast. Entonces, los invitamos a seguirnos por ahí también. Rosy. Si me Nada igual sí. Alejandra, si me permites, para poder intervenir. Primero, es agradecimiento a Mariana, es un tema muy importante. Yo también vengo del sector salud, es mucha preocupación y creo que los servidores de salud, para nosotros era encontrar otro espacio con muchos desafíos, no preparados, pero yo quiero rescatar algo que dentro de todas estas charlas es importante las medidas de prevención. Ya decía Mariana que hay que seguir tomando en cuenta. Y dentro de las medidas de prevención, creo que este espacio se está promoviendo muchísimo lo que es saber también alimentarnos. Eso hemos dejado de lado, es verdad. Es verdad que hay muchos privilegios, pero creo que la lucha de las mujeres tenemos que seguir adelante. El autocuidado es también verdad, pero creo que sí tenemos que seguir potenciando el tema de la organización y el tema de las medidas de prevención. Solamente así vamos a poder contrarrestar y también si está comprobado el hecho del lavado de las manos y el cubrebocas. Nos cuesta, pero hay menos casos y nos estamos aproximando en Bolivia con el tema de los periodos de invierno donde podemos tener estas sospechas. Muchas gracias, felicidades. Creo que ha sido un espacio muy rico que hay que seguir generando mayor debate. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, Mariana, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Será hasta la próxima. Que esté muy bien. Chao, chao. Gracias. Un día de aquellos me conocí que hasta hoy me alcanza a compartir.